Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo qué son las redes neuronales convolucionales. Anteriormente hemos subido algunos videos de cómo programar estas redes neuronales convolucionales en diferentes entornos de programación, como por ejemplo en MATLAB o Python. Sin embargo, algunos de ustedes me han comentado que no saben exactamente qué hay detrás de las redes neuronales ni cómo funcionan en sí. Así que, pues en este video vamos a explicar con más detalle qué son, para qué se utilizan y diversas aplicaciones que podemos encontrar cuando hablamos de las redes neuronales convolucionales. Como ya hemos visto en videos anteriores, las redes neuronales se dividen en tres tipos de capas. La primera es la capa de entrada, en donde vamos a tener la información que vamos a evaluar para poder dar un resultado. Después de esto va a pasar a través de lo que se conocen como capas ocultas o capas intermedias, que es donde se va a hacer todo el procesamiento de aprendizaje. Y finalmente vamos a tener la capa de salida, la cual puede ser una clasificación o una regresión. Hemos visto también que las redes neuronales aprenden a través del algoritmo que se llama backpropagation. Pero ¿cuáles son las principales diferencias que encontramos entre una red neuronal tradicional y una red neuronal convolucional? Pues principalmente son dos variantes. Una es en cómo presentamos nuestra capa de entrada y la segunda es cómo se componen las capas intermedias. Y vamos a iniciar explicando la necesidad de tener que utilizar redes neuronales convolucionales en vez de una red neuronal tradicional. Las redes neuronales convolucionales surgen de la necesidad de querer clasificar imágenes, aunque de una vez les voy avisando que la clasificación de imagen no es la única aplicación que se le puede dar a las redes neuronales convolucionales, pero sí es importante señalar que surge a partir de esta necesidad. Por eso el planteamiento que vamos a ver hoy de esta red neuronal convolucional va muy enfocado a la parte de clasificación de imágenes. Cuando queremos clasificar una imagen, nos vamos a encontrar con diversos problemas si utilizamos una red neuronal normal, una red neuronal secuencial. Y lo primero es que nosotros sabemos que a la entrada, en la capa de entrada de una red neuronal, solemos tener una columna de neuronas que se representa como vectores. Si nosotros quisiéramos poner una imagen a la entrada de este tipo de redes neuronales, lo primero que tendríamos que hacer es descomponer toda nuestra imagen en un vector. Si nosotros recordamos, una imagen realmente se representa con una matriz, en donde cada posición de la matriz me representa el nivel del píxel que se tiene en esa posición. Es decir, si yo tuviese una imagen que tiene de ancho 100 píxeles y de largo otros 100 píxeles y lo quiero representar en un vector, estaría teniendo realmente un vector con un tamaño de 10.000 posiciones. Ahora, esto es asumiendo que nuestra imagen está en escala de grises, en la cual solo vamos a tener una matriz. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestra imagen se encuentra a color? Si tenemos nuestra imagen a color, realmente vamos a tener tres matrices representando esta imagen, donde cada matriz nos representa uno de los canales de la imagen. Recordemos que una imagen a color se puede representar en sus tres canales RGB, rojo, verde y azul. Siguiendo con el ejemplo de tener una imagen de 100% píxeles, pero en esta ocasión a color, si quisiéramos representarla en un vector, en esta ocasión estaríamos teniendo 30.000 posiciones en ese vector. Es decir, nuestra capa de entrada de la red neuronal tendría que tener 30.000 neuronas a la entrada. A medida que vaya incrementando el tamaño de nuestra imagen que queremos analizar, se va a requerir mucho más números de neuronas en la capa de entrada para poder utilizar una red neuronal normal, una red neuronal tradicional. Entonces, este es nuestro primer problema. Observamos que a la entrada necesitaríamos demasiadas neuronas, lo cual ya involucra un coste computacional que muchas veces no se puede lograr. Luego nos encontramos con otro tipo de problemas. Cuando yo represento una imagen en un vector en lugar de una matriz, corro el riesgo de estar perdiendo una dependencia espacial. Y esto es muy importante, ya que la dependencia espacial nos va a permitir encontrar diversas figuras o formas en la imagen, como pueden ser ojos, narices, bocas, sin importar en qué posición de la imagen se encuentra. Es decir, puede haber un rostro en la esquina superior izquierda de la imagen, o en la esquina superior derecha de la imagen, o en el centro, o en alguna de las esquinas inferiores, y sin embargo yo debo de ser capaz de detectar que está un rostro. Entonces, estos dos principales problemas que tiene
una red neuronal tradicional, es lo que introduce a la necesidad de encontrar una solución que nos ayude a poder procesar y analizar imágenes para clasificarlas. En este sentido, las redes neuronales convolucionales o Convolutional Neural Networks en inglés se presentan como una solución para este problema y se basa principalmente en el concepto de cómo funcionan las conexiones de nuestro cerebro a los ojos para procesar las imágenes que estamos recibiendo a través de los ojos. Por eso se dice que las redes neuronales convolucionales son los ojos de las computadoras. Básicamente es lo que ha permitido que se implemente a grandes escalas lo que es la visión artificial y nos permite darle muchísimas aplicaciones. De hecho, son bastante utilizadas también para ayudar a conducir autos autónomos. Entonces vamos a analizar cada una de las etapas que contiene una red neuronal convolucional. Entonces, en la capa de entrada de una red neuronal convolucional, lo que vamos a tener es una matriz o incluso puede ser un tensor de matrices, es decir, un conjunto de varias matrices. En el caso de una imagen, por ejemplo, una imagen a color, podríamos tener directamente las tres matrices, donde cada matriz nos representa uno de los canales, rojo, verde o azul, y además la posición que se encuentre en cada una de esas matrices nos va a representar la intensidad del píxel en cada canal. Después de esto pasamos a la etapa de las capas ocultas o las capas intermedias. En esta parte tenemos dos tipos de etapas. La primera etapa se le conoce como la etapa de extracción de características y la segunda etapa ya se conoce como la etapa de caracterización. Entonces vamos a iniciar con la primera etapa, que es la etapa de la extracción de características, en la cual vamos a tener una serie de capas convolucionales, las cuales vamos a ver ahora a qué se refieren, unadas a otras capas que se conocen como pooling, que también vamos a ver a qué se refiere cada una. En las capas convolucionales lo que vamos a tener son lo que se conoce como kernels o filtros. Estos filtros son matrices de un tamaño en específico, los cuales nos va a permitir poder extraer un trozo de nuestra imagen original, analizarlo mediante la convolución, poder extraer ciertas características que se tienen en esa imagen y readaptarlo a una nueva matriz que vamos a estar formando, que va a contener características que ha aprendido respecto a nuestra imagen. Cuando nosotros definimos la capa convolucional, básicamente tenemos que definir tres parámetros. El primero es el tamaño del filtro, el cual tiene que ser una matriz mucho más pequeña de la del tamaño de la imagen original. El segundo parámetro es la profundidad de la capa convolucional, es decir, yo voy a tener más de un filtro para analizar completamente toda la información que estoy teniendo. Por ejemplo, puedo tener 16 kernels o 16 filtros analizando completamente las tres matrices de la entrada de la imagen. Y esa va a ser la nueva profundidad que voy a tener en esta capa convolucional. Y el tercer parámetro que se requiere son los saltos que voy a dar de un bloque a otro en la imagen para analizarla completamente. Entre más grandes sean estos saltos que voy a estar dando, más se va a reducir el tamaño de las nuevas matrices que estoy formando. En estas capas convolucionales, por sus características, la función de activación que se suele utilizar es la función ReLU. Si quieres saber con más detalle qué son las funciones de activación, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar acá arriba. Después de pasar por la capa convolucional, vamos a pasar por la capa de pooling. El pooling lo que va a hacer básicamente es reducir el tamaño de nuestra información sin perder información importante. Y se puede hacer de dos formas. La primera forma es utilizando el max pooling. Lo que hace es extraer ciertos valores de las nuevas matrices y sacar el valor máximo y ese valor colocarlo en una nueva capa en donde va a ir formando nuevas matrices. La otra forma es utilizando el average pooling, el cual lo que hace es analizar un bloque de estas matrices y obtener el promedio. Con ese promedio se va a ir poniendo en una capa donde va a generar nuevas matrices que realmente contienen la misma información que la capa anterior, pero con un tamaño más reducido. Entonces, en esta etapa de extracción de características vamos a tener una capa de convolución, una capa de pooling, otra capa de convolución, otra capa de pooling. Tantas capas de convolución y tantas capas de pooling como sean necesarias hasta que nosotros podemos tener
la extracción de características que estamos deseando. En las primeras capas convolucionales se van a extraer características muy concretas, como por ejemplo eso, conocer si en la imagen tengo líneas verticales o si tengo cambios de color brusco, por ejemplo. Pero a medida que voy avanzando en las capas, los conocimientos que va a estar extrayendo cada capa convolucional van a ser conocimientos más abstractos y más profundos, como por ejemplo poder ya encontrar que en esa imagen existen ojos, o que en esa imagen existen narices, o que existen boca. Entonces, a medida que yo añada más capas convolucionales, voy a estar obteniendo conocimientos más abstractos de la imagen que estoy analizando. Después de pasar por esta fase de extracción de características, se va a tener ya la fase de Full Connected. Vamos a transformar las matrices que teníamos inicialmente, que ya van a tener un tamaño mucho más pequeño, se va a transformar a un vector para ahora sí pasar a una etapa de Full Connector que equivaldría a tener una red neuronal tradicional. Y en esta parte aquí se van a analizar esas características que ya se extrajeron, se va a analizar toda esa información que ya se extrajo para poder determinar una clasificación. La capa de salida ya nos va a dar directamente la clasificación de a qué pertenece esa imagen. Por ejemplo, podría estarnos diciendo que esta imagen que estamos analizando pertenece a un perro, pertenece a una mujer, pertenece a un hombre, dependiendo cómo entrenamos nuestra red neuronal convolucional y cuáles son las posibles clasificaciones que le hemos pedido que nos haga. En la última capa se suele utilizar que nuestra función de activación sea la función de activación softmax. Dadas las características de esta función de activación, nos permite obtener a la salida probabilidades. Es decir, a la salida yo voy a tener qué tan probable es que la imagen que me está entrando sea un perro, o qué tan probable es que la imagen que me está entrando sea una mujer, o sea un gato, o sea un hombre. Las redes neuronales convolucionales tienen demasiadas aplicaciones. Tal como hemos estado viendo, una de sus principales aplicaciones es la clasificación de imágenes. Sin embargo, actualmente también ya se utilizan para procesamiento de texto o también se utilizan para procesamiento de audio, pero estas no son todas sus aplicaciones. De hecho, hay muchos problemas en la vida real que se podrían resolver utilizando redes neuronales convolucionales. Y como ejemplo voy a dejar en la descripción un artículo de investigación que utiliza una red neuronal convolucional para poder gestionar los recursos que se tienen en un sistema de comunicaciones por satélite. Es muy interesante porque lo que se hace es readaptar un problema de gestión de recursos a un problema de clasificación, representándolo también de forma matricial. Y este artículo tal vez les puede ayudar a generar nuevas ideas a ustedes, a lo mejor en pensar en algún proyecto que tienen y pensar cómo tal vez se puede resolver utilizando redes neuronales convolucionales cuando su problema no necesariamente es de clasificación de imágenes. Si tienen dudas, no olviden dejarlo en los comentarios, yo les responderé lo más pronto posible, siempre intento responder todos los comentarios que me dejan. Bueno, y si te gustó el video, no olvides suscribirte, ya que vamos a estar subiendo muchísimo contenido acerca de estos temas para todos los que son novatos o los que ya son expertos en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, nos estaremos viendo pronto en otro video.